Apocalipsis. Lectura interpretada. Estas son unas enseñanzas capítulo por capítulo y verso por verso. De una forma sencilla y detallada, usted podrá conocer los significados de los personajes, la simbología, los códigos y los grandes secretos que hay en este libro de profecías. Apocalipsis. Lectura interpretada. Capítulo 1. Primera parte. Introducción. El libro de Apocalipsis es sin duda una monografía apocalíptica, que significa descubierto, revelado o destapado. Ningún otro libro de la Biblia se iguala a este por las variadas interpretaciones que se le ha hecho, además de la gran emoción que suscita en la lectura de sus grandes profecías. Juan, el autor del mismo, fue el único de los 12 discípulos principales de Jesús que no fue asesinado por causa de su fe. Claro que hubo varios intentos. Juan también escribió el Evangelio según San Juan y las cartas 1, 2 y 3 de Juan. Apocalipsis, su último libro escrito, fue entre los años 64 y 90 después de Cristo. Cuando Juan lo escribió, se encontraba desterrado en la isla de Patmos, situada en el mar Egeo, entre Asia Menor y Grecia, a unos 190 kilómetros hacia el noroeste de Jerusalén. El apóstol había sido enviado allí por el emperador romano Domiciano, por hablar acerca de Jesucristo. Debemos de reconocer que sin este maravilloso libro de Apocalipsis, sería imposible saber con exactitud sobre el rapto, la segunda venida y el milenio. Apocalipsis es escudriñado a través de la escatología, el cual es el estudio de la doctrina bíblica que se ocupa de los postreros días. En 1 de Juan 2:18, su autor describe la época en que escribía como el último tiempo, lo que evidencia que vivía en inmediata expectativa de la segunda venida de Cristo, como los cristianos de todas las generaciones. Para él, en su época, al igual que para muchos creyentes de hoy, las evidencias parecían demostrar que aquella era la última generación. Nuestro Señor Jesucristo desea que su pueblo viva deseoso en espera de su regreso. Juan no solamente escribe del carácter postrero de su hora histórica, tal como lo veía, también se ocupa del tema del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de Israel como nación y el reino milenial. Estos están entre los muchos asuntos que la Biblia incluye como de los postreros días. La Biblia dice categóricamente que estas cosas ocurrirán. Sin embargo, no es clara en cuanto al tiempo exacto y en muchos casos no presenta conclusivamente su secuencia ni la manera precisa en que se producirán. El propósito de este libro es manifestar a sus siervos, los genuinos creyentes de todas las épocas, las cosas que deben suceder entre la primera y la segunda venida de Jesús. Estos acontecimientos ocurrirán pronto, lo cual significa que puede ser un hecho inminente. Todo el mensaje debe ser revelado,
Esta es la clave para comprender las visiones, las cuales contienen símbolos que apuntan hacia las realidades espirituales que están implícitas en nuestra experiencia histórica. Apocalipsis, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este libro es la revelación de, respecto a y enviada por Jesucristo. Dios le dio la revelación de su plan a Jesucristo, quien a su vez se le envió a su siervo Juan por medio de su ángel. Apocalipsis vino de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, cuya condición y obra pasada, presente y futura es el contenido de la revelación. Este descubre la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para el fin del mundo. La importancia de los ángeles en este libro no se puede pasar por alto, ya que Jesús tuvo una estrecha asociación con los ángeles. Este verso nos revela que les encomendaba tareas específicas, pues un ángel fue enviado por Dios para que anunciara a la Virgen María y a su esposo José el nacimiento de Jesús, Lucas 1:26 y Mateo 1:20. Y en algún tiempo más tarde, en vida de Jesús, al término de su ayuno de 40 días, ángeles le ministraron y le fortalecieron. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan ha dado testimonio verdadero en su vida y en su predicación. Ahora lo da también en este libro, que es al mismo tiempo la palabra de Dios para la humanidad. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera de las 7 bienaventuranzas. Las demás pueden encontrarse en las citas 14:13, 16:15, 19:9 y 22:14. Este versículo supone una lectura a voz alta ante una reunión de cristianos que se espera obedezcan las palabras de esta profecía. El hecho de que el tiempo está cerca constituye un urgente llamado a la obediencia, no necesariamente una referencia cronológica precisa. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan escribe a las 7 iglesias existentes en la provincia romana de Asia, las que son representativas de todas las iglesias locales de cualquier época. Las bendiciones que él pronuncia tienen su origen en el Dios Trino. El Padre es descrito en términos de su naturaleza eterna como en Éxodo 3:14. Los 7 espíritus representan al Espíritu Santo en todas sus facetas y perfecta actividad dinámica. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí Jesucristo es representado en términos de su sacrificio redentor, su resurrección y su reinado eterno. Jesús como Mesías y Rey es uno de los temas más importantes del Apocalipsis. En cuanto al primogénito de la muerte, otros habían resucitado, los que volvieron a la vida por intervención de los profetas, de Jesús y de los apóstoles durante sus ministerios, pero volvieron a morir. Jesucristo fue el primero en resucitar en un cuerpo imperecedero para no volver a morir jamás. Él es el primogénito de los muertos. 1 Corintios 15:20. La palabra testigo viene del griego martus, que quiere decir mártir y martirio.
uno que testifica de la verdad que ha experimentado, un testigo. Nadie más que el Hijo de Dios puede tener la autoridad de testificar de todos los acontecimientos relacionados con la humanidad, ya que Él ha estado desde el principio, tanto en el cielo como en la tierra. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La adoración y el reino en las primeras líneas de Apocalipsis, Juan se presenta a sí mismo como un hermano y compañero en la lucha que todos enfrentamos. Sus palabras, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, apuntan a la doble realidad del presente triunfo del reino de Cristo y la continua presencia del mal, la cual exige a la Iglesia luchar pacientemente para que el reino avance y entre a través de nosotros. Al presentar el amplio panorama de profecías a punto de ser proclamadas, Juan aborda dos verdades actuales muy importantes. 1. Nosotros los redimidos por Cristo somos amados y hemos sido lavados de nuestros pecados. Y 2. Nosotros a través de su glorioso dominio hemos sido designados reyes y sacerdotes para Dios. Recuerde seguir la secuencia de estos estudios para que siga aprendiendo cada día más de la gloriosa palabra del Señor. Si todavía no se ha suscrito, suscríbase y dele a la campanita para que sea de los primeros en ver nuestros videos al instante de subirlos. Apocalipsis, lectura interpretada en la voz del pastor Luis Jorge J. Es una producción de Paz y Gracia Ministerios, exaltando el nombre de Dios a través de su palabra.